Etapa 1. Plan de escenas. Parte 1. La tesis inicial y el contexto geopolítico inmediato. Esta sección cubre la introducción del informe, destacando el movimiento masivo de capital institucional por parte de Sprott Physical Silver Trust, $2.000 millones, para adquirir plata física, retirándola del mercado abierto y del control de los bancos de lingotes bajo una tesis de infravaloración estructural frente a los reclamos de papel. El autor se presenta como O.G. John A.G., insta a la suscripción y establece la urgencia del momento actual, 14 de abril de 2026, contrastándolo con la narrativa de los medios financieros. Se introduce el contexto geopolítico crítico, la activación de un bloqueo naval total por parte del Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, contra el tráfico portuario iraní tras el colapso de las conversaciones de paz, provocando un salto inmediato en los precios del petróleo, Brent y WTI. Se analiza la reacción inicial del precio de la plata, caída por debajo de $75 por el repunte del dólar, enmarcándola como una anomalía temporal y un impulso inflacionario que aún no se ha reflejado en el precio del metal, prometiendo revelar datos frescos que configuran fracturas en el mercado. Parte 2. Las fracturas del inventario COMEX y la dominancia de JP Morgan. Esta parte detalla la segunda y tercera fracturas de datos. Comienza con un análisis profundo de los informes de inventario de plata del CME Group/COMEX, desglosando la cifra titular, 328 millones de onzas en plata registrada, disponible para entrega, 76,8 millones de onzas, y plata elegible, perteneciente a propietarios específicos, 251,1 millones de onzas. Se expone la alarmante proporción de reclamos de papel, interés abierto de 575,5 millones de onzas, frente a la plata física entregable, 7,5 a 1. Se citan datos del Gold Silver AI Tracker que muestran una aceleración drástica en la tasa de agotamiento del inventario registrado. A continuación, se aborda la tercera fracture, el papel dominante de JP Morgan Chase. Se detalla que el banco controla el 43% de todo el inventario COMEX, sirve como custodio de iShares Silver Trust y controla más de la mitad de la plata elegible, a pesar de su historial de multas por manipulación del mercado y el traslado de su mesa de negociación de oro a Singapur, fuera del perímetro de la CFTC. Parte 3. Flujos de entrega históricos y el factor chino. Esta sección cubre la cuarta y quinta fracturas, centradas en el volumen de entregas físicas y el contexto histórico de la acumulación de plata por parte de China. Se analizan los datos de entrega de COMEX, ignorados por los medios principales, que muestran un récord histórico de 65 millones de onzas entregadas en diciembre de 2025, seguido de un enero fuerte y un total anual en 2025 que más que duplicó el de 2024. Se destaca el papel de JP Morgan como emisor del 99% de los avisos de entrega en un día específico de enero, a pesar de lo cual el interés abierto aumentó, indicando la llegada de nuevos compradores. Andy Schegman describe esto como una corrida bancaria de dinero institucional. Luego, se introduce el análisis de Sébastien Joubert sobre el patrón de adquisición estatal chino, rastreando los refinadores chinos, que controlan el 65 a 70% del rendimiento global, y eventos históricos desde 2009, incluyendo entregas forzadas por parte de JP Morgan a contrapartes chinas en la bóveda de la Fed de Nueva York, el short squeeze de 2011 y la posterior adquisición por parte de bancos chinos, ICBC, Fosun, de la infraestructura de bóvedas clave en Londres y Nueva York que antes pertenecía a bancos occidentales. Parte 4. Colapso de la oferta minera, objetivos de precios institucionales y contraargumentos bajistas. Esta parte aborda la sexta y séptima fracturas, seguidas de la sección de argumentos bajistas. Se presentan datos filtrados del World Silver Survey 2026 y previsiones del sector minero que apuntan a un pico de producción de plata superado, con una caída proyectada hasta 2030
debido a cierres de minas concentrados en México, principal productor, Perú y China, citando operaciones específicas, San Julián, Cerro de Pasco. Esto se contrasta con la demanda tecnológica emergente, baterías de plata-carbono para 2027. Luego, se examina el enorme diferencial en los objetivos de precios institucionales para 2026. Desde el rango agresivo de Bank of America, 135 a $309, hasta el caso bajista de Marko Kolanovic, $50, vinculado a JP Morgan, destacando la incapacidad de Wall Street para acordar el precio. Finalmente, se presentan los contraargumentos. El máximo histórico nominal reciente, seguido de un aumento de márgenes por parte de COMEX, que provocó una caída drástica. El riesgo de liquidaciones de fondos de cobertura y la posible evaporación de la prima geopolítica si el bloqueo de Hormuz se resuelve diplomáticamente, junto con los esfuerzos de la industria tecnológica para reducir el uso de plata en células solares y baterías. Parte 5. El argumento estructural final y el llamado a la acción. Esta sección constituye la conclusión del informe. Comienza presentando el argumento estructural que los bajistas no pueden descartar, enumerando nuevamente los datos verificables, el capital de Sprott, la proporción 7,5 a 1 de COMEX, la dominancia de JP Morgan, los registros de entrega, el historial de bóvedas chinas, el colapso de la oferta minera mexicana, el rango de objetivos de BOFA y el bloqueo de Hormuz. El autor reitera que estos son datos primarios publicados que los medios financieros ignoran. Se presenta el cuadro del 14 de abril de 2026, con todas las cifras clave: precios, inventarios, entregas, proyecciones de producción, objetivos institucionales, datos macroeconómicos y detalles del bloqueo de Hormuz con el costo de los peajes iraníes. El informe concluye afirmando que el precio de la pantalla es un indicador rezagado y que los datos estructurales son los indicadores adelantados. Se elogia a la audiencia por hacer el trabajo y no dejarse llevar por el ruido. Se destaca la desconexión entre el precio actual de la plata como una mercancía impulsada por titulares y su realidad como un activo estratégico infraabastecido estructuralmente, afirmando que esa brecha es todo el comercio. Finalmente, se insta a la suscripción, a compartir el video y a comentar con el lema de la comunidad, prometiendo un análisis inmediato del World Silver Survey 2026 que se publica al día siguiente, basando la inversión en lógica, no en ruido. Estilo del texto fuente. El original es un informe de análisis financiero y geopolítico presentado en formato de script para un canal de video, OG John AG, dirigido a inversores minoristas e institucionales interesados en metales preciosos y macroeconomía. El género es una mezcla de investigación financiera y comentario de mercado con un fuerte elemento de counter-narrative, narrativa contraria a los medios principales. El estilo de escritura es formal en el uso de datos y terminología profesional, pero agresivo, directo y persuasivo en su entrega, adoptando una personalidad de Internet autoritaria. El tono es serio, alarmista, sugiriendo una escasez inminente y manipulación del mercado, y sumamente confiado en sus tesis basadas en datos. El ritmo es rápido y denso, utilizando frases cortas y tajantes intercaladas con construcciones complejas que acumulan estadísticas y datos específicos, fracturas. El modo de argumentación se basa en hechos, cifras exactas, fechas, nombres de instituciones, informes oficiales como CME, CENTCOM, World Silver Survey, y ejemplos históricos, Hunt Brothers, crisis de 2011, para construir un caso causal sólido. El léxico es especializado, fully allocated, no rehypothecation, COMEX registered /eligible, open interest, margin requirements, CAGR, ETFs, con un toque coloquial de marca personal, OG John AG.
La sintaxis es compleja, con enumeraciones frecuentes y oraciones densas en datos. El autor se posiciona como un experto e investigador independiente que guía a la audiencia a través de fuentes primarias ignoradas por el ciclo de televisión financiera. Estructuralmente, es una narración lineal organizada en torno a fracturas de datos que construyen un caso alcista, aborda honestamente los contraargumentos y concluye con un resumen de datos verificables y un llamado a la acción basado en la lógica sobre el ruido. La mentalidad es la de un analista que desconfía de la pantalla, precio spot, y de los grandes bancos, y confía en los fundamentales físicos y los flujos de entrega. Estilo visual. A digital, cinematic infographic style that blends high-tech data visualization with dark, high-contrast imagery to evoke urgency, complexity, and institutional power. The overall aesthetic should feel like a serious, high-end financial documentary or a sophisticated analytical briefing room, utilizing deep blues, steel grays, metallic silver, and aggressive gold accents, representing target prices or Chinese influence. Key visual elements include dynamic floating holographic graphs showing accelerating depletion lines, for example, COMEX inventory charts. Metallic, highly defined silver bars, physical asset, contrasting against translucent, crumbling digital paper claims, futures contracts. And maps of strategic naval blockades, Strait of Hormuz, Arabian Gulf, integrated with all price tickers. Scenes should include the imposing bold infrastructure of London and New York with symbolic flags or logos, JP Morgan, ICBC, Fosun, heavy industrial machinery in declining Mexican mines, and intense close-ups of trading screens showing extreme price target spreads. The lighting should be low-key, dramatic, and focused, emphasizing the textures of metal and the glow of data. The vision style must prioritize clarity and detail for data representation while maintaining an atmosphere of investigatory tension and sophisticated analysis. 2,000 millones de dólares estadounidenses. Esa es la magnitud exacta del capital recaudado que Sprott Physical Silver Trust duplicó discretamente en enero de 2026. Se trata de una cantidad masiva de dinero institucional fresco que, a los precios vigentes en ese momento, resultó suficiente para aspirar aproximadamente 18 millones de onzas de plata física asignada fuera del mercado abierto en un solo movimiento institucional de compromiso absoluto. Esta acción representa por sí sola aproximadamente el 16% de todo el grupo de inventario de plata registrada de COMEX que existe en la actualidad. Todo este metal ha sido retirado y depositado en una estructura de fideicomiso totalmente asignada, sin apalancamiento y sin rehipotecación. Un baluarte que los bancos de lingotes no pueden tocar, no pueden prestar y no pueden liquidar en efectivo bajo ninguna circunstancia. Es fundamental comprender que Sprott no está operando una fábrica de paneles solares ni está pujando por la plata con la intención de fabricar baterías para vehículos eléctricos. Sprott está realizando una única apuesta de tesis y esa tesis es de una sencillez brutal en su planteamiento. La plata física asignada vale materialmente mucho más que los reclamos de papel que se han emitido contra ella, y la brecha entre esas dos valoraciones se está cerrando con la suficiente rapidez como para que comprometer 2,000 millones de dólares del capital de los clientes sea la única respuesta racional ante el escenario actual. Soy O.G. John A.G. Suscríbete antes de seguir desplazándote, activa la campana de notificaciones y quédate conmigo, porque en los próximos 20 minutos te voy a guiar a través de un conjunto completamente nuevo de fracturas de datos que simplemente no existían en la cobertura de la semana pasada. Cada uno de estos puntos de información es verificable frente a una presentación corporativa primaria, un informe de entrega de la CME, un anuncio operativo del CENTCOM, un punto de datos de bloqueo de Bloomberg o una cotización mayorista de refinería que el ciclo de la televisión financiera ha tenido menos de 72 horas
para destrozar o malinterpretar. Presta atención, porque el contexto del calendario bajo el cual se redacta este informe no es el calendario de la semana pasada, es el calendario del ahora mismo, del presente más inmediato y crítico. A las 10 de la mañana, hora del este, ayer, 13 de abril de 2026, el Comando Central de los Estados Unidos activó un bloqueo naval total de todo el tráfico portuario iraní a través del Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Esta acción se produjo inmediatamente después de que las conversaciones de paz de Islamabad entre Vance y Witkoff colapsaran formalmente durante el fin de semana, eliminando cualquier esperanza de una resolución diplomática a corto plazo. Como consecuencia directa de este movimiento militar, el crudo Brent saltó un 7% hasta los $102,29 por barril en cuestión de horas, mientras que el crudo West Texas Intermediate subió un 8% para situarse en los $104,24 por barril. Mientras tanto, el precio de la plata en sí experimentó una breve caída por debajo de los $75 por onza en la sesión nocturna de COMEX, impulsado principalmente por el repunte del índice del dólar estadounidense ante la fuerte demanda de activos refugio. Mientras me encuentro detrás de este escritorio esta mañana, el 14 de abril de 2026, la cinta de la plata al contado está imprimiendo en una banda que oscila aproximadamente entre los $73,66 y los $75,40 por onza, dependiendo de la fuente de datos que se esté consultando en tiempo real. La cinta en vivo de JM Bullion mostraba aproximadamente $75,40 a las 4:17 horas hora del este de hoy, mientras que la fijación de referencia de la revista Fortune de ayer por la mañana se situaba en los $73,66. El primer suspenso de este análisis se encuentra precisamente dentro de esa acción aparente del precio, porque lo que en la pantalla parece una caída de la plata es en realidad un impulso de inflación de materias primas al por mayor que se está cargando en la tubería y que aún no ha revalorizado el metal en absoluto. Solo espera escuchar lo que la Mesa de Metales de Bank of America acaba de publicar como su objetivo oficial para este 2026. Un dato que cambiará por completo la percepción de lo que estamos viendo en los monitores en este momento de máxima tensión global. Antes de entrar en detalles sobre ese objetivo de precio institucional, es imperativo que te guíe a través de la segunda fractura, la cual reside directamente en el último archivo de inventario de plata de COMEX publicado por el CM Group. El inventario total de plata reportado por COMEX parece, a simple vista, bastante cómodo en su cifra titular, situándose en aproximadamente 328 millones de onzas. Sin embargo, para entender la verdadera fragilidad del sistema, es necesario leer el desglose detallado con una precisión quirúrgica. La plata registrada, que es la única categoría legalmente disponible para la entrega inmediata contra un contrato de futuros, se mantiene en apenas 76.800.000 onzas a fecha del 10 de abril de 2026. Por otro lado, la plata elegible, que descansa en las bóvedas aprobadas por COMEX, pero que pertenece a propietarios específicos y no puede ser desplazada al grupo de entrega sin el consentimiento explícito del dueño, asciende a unos 251.100.000 onzas. Al observar el interés abierto en todo el complejo de futuros de plata activa, nos encontramos con aproximadamente 575.500.000 onzas de reclamos de papel. Eso significa que la proporción de reclamos de plata de papel frente a la plata física real que se puede entregar actualmente es de aproximadamente 7,5 a 1. Lee esa proporción 2 veces y deja que se asiente. Existen 7,5 onzas de exposición a futuros por cada onza de metal registrado que la bolsa puede realmente utilizar si se demanda la entrega física de manera masiva.
La gravedad de esta situación se intensifica cuando analizamos la velocidad de drenaje de estos inventarios. La estimación de agotamiento publicada en el rastreador Gold Silver AI, basada en el ritmo de retiro de los últimos 30 días, sugiere que el inventario registrado podría quedar completamente vacío en aproximadamente 1,070 días de negociación. Esto podría parecer un horizonte temporal lejano y cómodo, hasta que te das cuenta de que el mismo cálculo realizado en octubre de 2025 arrojaba una ventana de agotamiento de más de 3,000 días de negociación. Esto implica, sin lugar a dudas, que la tasa de agotamiento se ha acelerado por un factor de 3 en apenas 6 meses, lo que nos coloca en una trayectoria de colapso de inventario mucho más agresiva de lo que cualquier modelo lineal convencional podría haber previsto a principios de año. Quédate conmigo, porque la tercera fractura es el archivo de dominancia de JP Morgan. Y este es el punto de datos que debería hacer que cualquier tenedor de plata de papel en Occidente se detenga antes de abrir otra cuenta de margen en COMEX. Según los datos más recientes de seguimiento de depósitos del CME Group, publicados en diciembre de 2025, JP Morgan Chase posee aproximadamente 196 millones de onzas de plata dentro del sistema COMEX, integrando su libro de negociación propio y sus operaciones de almacén de corretaje. Esta cifra representa aproximadamente el 43% de toda la base de inventario de plata de COMEX en manos de una sola institución financiera. La influencia de esta entidad es sencillamente omnímoda. El mismo banco actúa como el custodio oficial del iShares Silver Trust, que para noviembre de 2025 reportaba aproximadamente 517 millones de onzas de plata bajo su custodia, con un valor nocional de unos 32,100 millones de dólares a los precios que prevalecían entonces. Además, JP Morgan controla, según los informes sectoriales, más de la mitad de todo el grupo de plata elegible que se encuentra fuera de la categoría de entrega registrada. Esto significa que si alguna porción significativa de la plata elegible dentro de las bóvedas del COMEX necesita moverse al grupo registrado para satisfacer solicitudes de entrega urgentes, la institución que decide si ese movimiento ocurre, bajo qué cronograma se ejecuta y a qué precio final, es la misma institución que pagó una multa récord de 920 millones de dólares a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, CFTC, en el año 2020 por manipulación basada en spoofing en los mercados de futuros de metales preciosos durante casi una década. Para añadir una capa adicional de complejidad estratégica a este escenario, informes internos de la industria que han estado circulando desde finales de 2025 indican que JP Morgan ha trasladado su mesa de negociación global de oro de la ciudad de Nueva York a Singapur. Este movimiento posiciona convenientemente a la institución fuera del perímetro directo de aplicación y supervisión de la CFTC estadounidense para la función de comercio de metales. Tenemos, por lo tanto, tres hechos fundamentales sobre un solo banco: el control del 43% de la plata registrada, la custodia de más de 500 millones de onzas de metal vinculado a ETFs y la reubicación de su mesa de operaciones a una jurisdicción con una capacidad de ejecución y vigilancia regulatoria mucho más delgada. Traza tu propia línea y conecta estos puntos, porque la cuarta fractura, que reside en los datos de flujo de entrega del COMEX, es algo que casi ningún medio financiero occidental ha reportado de manera coherente hasta el momento. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, debemos observar la cuarta fractura, los datos de flujo de entrega del COMEX que casi ningún medio de comunicación financiero occidental ha reportado de manera coherente. Diciembre de 2025 produjo una cifra asombrosa de 65 millones de onzas de plata entregadas contra contratos de futuros en un solo mes calendario.
Esta es la impresión de entrega física mensual más grande que la bolsa ha procesado en toda su historia institucional. Enero de 2026 no se quedó atrás, siguiendo ese récord con 49,4 millones de onzas entregadas, lo que representa más de 7 veces la comparación mensual de enero de 2024. Si observamos el año calendario completo de 2025, vemos que se liquidaron 474 millones de onzas de plata física contra contratos de futuros, frente a los 203 millones de onzas de 2024. Estamos hablando de más del doble del volumen de entrega física en un solo año, sin que haya aparecido un solo titular en la televisión financiera convencional que la mayoría de los espectadores de este análisis pueda recordar. En la primera semana de enero de 2026, en un lapso de solo 7 días de negociación, aproximadamente 33,45 millones de onzas de plata física fueron retiradas de los almacenes del COMEX para su entrega, lo que supuso que el 26% de todo el grupo de inventario registrado abandonara la categoría de entregable en una sola semana. Hay un detalle extraño y revelador enterrado en los datos de un día específico de enero. JP Morgan emitió el 99% de aproximadamente 8,1 millones de onzas en avisos de entrega física, actuando como vendedor y proveedor de metal en el lado emisor. Sin embargo, a pesar de que esas entregas se compensaron, el interés abierto en el contrato aumentó en casi 1,500 contratos ese mismo día. Eso significa que los nuevos compradores llegaban más rápido de lo que el metal salía del sistema. Andy Schectman, quien dirige Miles Franklin Precious Metals y ha estudiado estos flujos durante 30 años, ha descrito públicamente el patrón actual como una corrida bancaria total de metal físico, impulsada por los grupos de dinero más grandes dentro de los Estados Unidos que exigen la entrega a niveles que la bolsa nunca antes había procesado. Quédate conmigo, porque la quinta fractura es el contexto histórico que la mayoría de las personas que ven esto nunca han recibido y explica por qué la mesa de negociación china ha estado comprando plata occidental con cualquier prima durante meses. Sébastien Jouvert, analista francés de metales preciosos que ha estudiado este mercado durante más de 15 años, publicó un extenso análisis el 20 de enero de 2026, detallando un patrón ya establecido de adquisición de plata vinculada al Estado chino que se remonta a principios de los años 2000. A finales de la década de 1990, las refinerías chinas ya producían casi el 80% de la plata refinada del mundo, y hoy en día todavía representan entre el 65% y el 70% de la producción mundial. Jouvert describe una secuencia de eventos que se remonta a agosto de 2009, cuando la Corporación Internacional de Fideicomiso e Inversión de China, CITIC, presentó documentación que indicaba que aproximadamente 300 millones de onzas de plata adeudadas por JP Morgan a contrapartes chinas ya habían sido entregadas físicamente en la estructura de la bóveda de la Reserva Federal de Nueva York. Esto dejó al banco de lingotes en la posición de tener que recuperar el metal de la misma institución encargada de custodiar el sistema monetario estadounidense. Atrapado en un estrangulamiento de posiciones cortas extremadamente violento, JP Morgan vio cómo la plata subía de $8,50 en 2008 a $49,50 en abril de 2011. Bajo el apalancamiento de derivados ocultos del banco, esa acción del precio podría haber desencadenado un colapso sistémico a escala de Lehman Brothers. La respuesta del COMEX en abril de 2011 fue un aumento repentino de los requisitos de margen que rompió el apretón en el lado de los futuros, pero la obligación de entrega física subyacente nunca desapareció. Desde entonces el movimiento de China ha sido metódico. En diciembre de 2011 el Banco Industrial y Comercial de China, ICBC, se convirtió en el primer banco chino en unirse formalmente a la London Bullion Market Association.
En 2013, JP Morgan vendió One Chase Manhattan Plaza, el edificio que alberga una de las bóvedas de metales preciosos más grandes del mundo, al conglomerado chino Fosun. En 2016, el ICBC se hizo cargo de las operaciones de bóveda de Deutsche Bank en Londres y luego compró las operaciones de bóveda de Barclays en el mismo año. El efecto acumulativo de estas transacciones es que las instituciones vinculadas al Estado chino ahora se sientan en la cima, dentro y a través de la infraestructura de bóvedas de metales preciosos más profunda, tanto en Londres como en Nueva York, mientras controlan simultáneamente aproximadamente 2/3 de la producción mundial de plata refinada. Quédate conmigo porque la sexta fractura es la trayectoria de colapso de la oferta minera que el World Silver Survey 2026 está programado para publicar mañana mismo. Los pronósticos filtrados del sector global de minería de datos, ya publicados a mediados de 2025, apuntan a un pico de producción de plata a nivel mundial que ahora ha quedado atrás en el espejo retrovisor. Se proyecta que la producción minera global de plata disminuya a una tasa de crecimiento anual compuesta del menos 0,9% hasta el año 2030, cayendo de aproximadamente 944 millones de onzas en 2025 a aproximadamente 901 millones de onzas para 2030, impulsada por cierres de minas concentrados en México, India, Rusia, Bolivia, Kazajistán y Perú. México, que es actualmente el principal productor de plata del mundo, se enfrenta a una perspectiva a largo plazo con una tasa de crecimiento anual compuesta del menos 2,9%, cayendo de aproximadamente 231,8 millones de onzas en 2025 a aproximadamente 200 millones de onzas para 2030. Este declive está impulsado por el cierre planificado por fin de vida útil de la mina San Julián en 2027 y los cierres graduales simultáneos de las minas Mercedes, Bolañitos, San Rafael, Dolores y San Dimas a lo largo de 2025. Por su parte, se prevé que Perú caiga a aproximadamente 106,5 millones de onzas para 2030 debido al cierre de los complejos Cerro de Pasco y Andaichagua. La producción de plata de China también está restringida a aproximadamente 124 millones de onzas para 2030 por los cierres planificados de las minas Shandong-Pinyi y Fujing-Yongxing. Resulta crítico observar que el primer Lexus saldrá de la línea de producción con batería de plata-carbono en 2027, justo contra una curva de suministro minero que se ha vuelto estructuralmente negativa. Ahora pasemos a la séptima fractura, que reside dentro del diferencial de los objetivos de precios institucionales para 2026, donde el diferencial mismo es el punto de datos fundamental. El jefe de investigación de metales de Bank of America, Michael Whitmer, emitió un rango de objetivo formal publicado para la plata de entre 135 y 309 dólares estadounidenses por onza el 1 de marzo de 2026, citando la compresión de la relación oro-plata y las limitaciones estructurales de suministro. Citi ha emitido un objetivo publicado de 110 dólares por onza para la segunda mitad de 2026, citando una escasez física aguda para la entrega industrial. Goldman Sachs se sitúa en medio del grupo institucional con una expectativa de precio promedio de entre 85 y 100 dólares para el año calendario. El equipo de materias primas de Greg Shearer en JP Morgan se sitúa en aproximadamente 81 dólares por onza en promedio para 2026. Marko Kolanovic, el ex estratega jefe de JP Morgan, que históricamente ha sido la voz más cautelosa sobre los metales del banco, ha advertido públicamente que la plata podría caer nuevamente a los 50 dólares por onza dentro de 2026 si el posicionamiento especulativo se deshace antes de que los fundamentales físicos se pongan al día. Lee ese diferencial de objetivos cuidadosamente. El caso bajista de una voz afiliada a JP Morgan es de 50 dólares.
El caso alcista de Bank of America es de $309. Eso representa un diferencial de $259 entre la voz institucional más cautelosa y la más agresiva de Wall Street en un solo año calendario, sobre una sola materia prima, con ambos pronósticos publicados dentro de la misma ventana de 6 semanas. El Comité de Fijación de Precios Institucionales para el mercado de plata más grande de la Tierra no puede ponerse de acuerdo ni siquiera dentro de un factor de 6 sobre el cierre anual. Esta es la sección de contraargumentos bajistas, y te debo el mismo estándar de honestidad que doy en cada guión. El máximo nominal histórico de la plata se estableció el 29 de enero de 2026 en $121,67 por onza, después de lo cual la mesa de márgenes de CME Group aumentó el requisito de margen del contrato de marzo de 2026 en aproximadamente $3,000 por contrato, pasando de unos $22,000 a $25,000. Esto activó una cascada intradía del 11% y arrastró a la plata de vuelta al rango de los $70 en 2 sesiones de negociación. La mesa de márgenes de CME ha utilizado históricamente esta herramienta precisamente en 1980 contra los hermanos Hunt y en 2011 contra el segundo apretón de la plata. En ambos casos anteriores, el aumento del margen logró romper la pata especulativa del movimiento. La advertencia de $50 de Marko Kolanovic no proviene de un bajista permanente, sino de un estratega que vio a los operadores de memes empujar el metal un 61% interanual y decidió que el posicionamiento especulativo se había desacoplado de los fundamentales. Las liquidaciones de fondos de cobertura del tipo que afectaron a First Majestic Silver y Pan American Silver a principios de abril de 2026 pueden repetirse en cualquier momento, impulsadas no por noticias específicas de la plata, sino por llamadas de margen en posiciones de capital completamente no relacionadas dentro del libro apalancado de los fondos de cobertura. Además, el bloqueo del estrecho de Hormuz, activado ayer, está creando una demanda de refugio seguro para el dólar estadounidense que está retirando capital de cada activo que no genera rendimiento, incluida la plata, razón por la cual la cinta de la plata está actualmente más baja que al comienzo de la semana pasada. Si el gobierno iraní acepta la oferta diplomática de canal secundario que Donald Trump afirma que se hizo esta mañana, y el estrecho se reabre en 2 semanas, toda la demanda de refugio seguro del petróleo crudo podría vaporizarse y presionar al índice del dólar hacia abajo, de una manera que normalmente apoyaría a la plata. Pero el efecto compensatorio de la resolución del riesgo geopolítico eliminaría simultáneamente la prima de cobertura contra la inflación que la plata ha estado cargando. Los movimientos del crudo Brent de más o menos $10 por barril en una sola sesión ahora son rutinarios, al igual que los de la plata de más o menos $3 por onza. Stellantis y la startup de baterías Factorial, con sede en Massachusetts, han validado celdas de estado semisólido que no utilizan arquitectura de plata-carbono, mientras que Trina Solar, Jinko Solar y Longi Green Energy continúan reduciendo las cargas de plata fotovoltaica por celda. Pero aquí reside el argumento estructural que los bajistas simplemente no pueden descartar ni ignorar. La ampliación de capital de $2,000 millones de Sprott es un hecho comprometido y anunciado oficialmente. La proporción de 7,5:1 entre el papel y la plata física dentro del complejo de plata de COMEX es una certeza aritmética publicada por la propia bolsa. La cuota de inventario del 43% de JP Morgan está reportada en los datos de depósitos del CME. El total de entrega física de 474 millones de onzas del año calendario 2025 es más del doble del año anterior, una cifra innegable. El retiro físico de una sola semana en enero, que alcanzó los 33,45 millones de onzas,
Es un flujo fechado, con sello de tiempo y publicado por la bolsa. El cronograma de cierre de minas en México hasta 2030 es un pronóstico de la industria de datos globales, debidamente contrastado con las presentaciones de las propias empresas. El rango objetivo de Bank of America de 135 a 309 dólares para 2026 es una nota de investigación institucional publicada. Finalmente, el bloqueo del estrecho de Hormuz, activado ayer a las 10:00 hora del este, es un anuncio operativo del CENTCOM. Nada de esto es conjetura ni requiere de una teoría de la conspiración. Todo está asentado en documentos primarios publicados que el ciclo de la televisión financiera simplemente ha optado por no conectar. Aquí presento el cuadro completo de la situación al 14 de abril de 2026, en un formato que puedes verificar por ti mismo. La plata al contado se mueve en el rango de los 73,66 a los 75,40 dólares por onza, con un máximo nominal histórico de 121,67 dólares establecido el 29 de enero de este mismo año. La plata registrada en COMEX se sitúa en aproximadamente 76,8 millones de onzas, frente a una plata elegible de 251,1 millones de onzas, mientras que el interés abierto de los futuros de plata alcanza los 575,5 millones de onzas. Esto nos arroja la mencionada proporción de reclamos de papel sobre físico de 7,5 a 1 contra el inventario registrado. A esto sumamos los 517 millones de onzas bajo custodia de JP Morgan para el iShares Silver Trust y su control de casi el 43% del inventario total de COMEX. En cuanto al suministro, la trayectoria de la producción minera mundial es de un crecimiento negativo del menos 0,9%, con México liderando la caída con un menos 2,9% anual. En el frente macroeconómico, la última lectura del IPC de Estados Unidos es del 3,3%, con el crudo Brent en 102,29 dólares y el WTI en 104,24 dólares tras la activación del bloqueo naval, que incluye la demanda iraní de peajes de tránsito de aproximadamente $1 millón por barco y ha dejado a unos 20,000 marinos indios varados en la región. El precio que ves en la pantalla es, fundamentalmente, el indicador rezagado. El compromiso de capital de Sprott, la dominancia de inventario de JP Morgan, los registros de flujo de entrega de COMEX, el patrón histórico de acumulación de las bóvedas chinas, el cronograma de cierre de minas en México, el diferencial de objetivos institucionales y el bloqueo del estrecho de Hormuz son los indicadores adelantados. Si has permanecido atento hasta esta última frase, eres parte de esa fracción de inversores que realmente hace el trabajo de análisis. No permitiste que la cascada posterior al aumento de márgenes te convenciera de que el apretón había terminado, ni que la advertencia de 50 dólares de Marco Kolanovich te hiciera creer que el objetivo de 309 dólares de Bank of America era mera especulación. No dejaste que una caída intradía del 11% te hiciera pensar que el año de entregas de 474 millones de onzas era una coincidencia. Sopesaste los 2,000 millones de Sprott contra el riesgo de sustitución fotovoltaica, el 43% de JP Morgan contra la reubicación de su mesa de operaciones en Singapur, y el bloqueo de Hormuz contra la tesis de cobertura inflacionaria. ¿Notaste que quienes escriben los informes de depósitos de CME y quienes comprometen miles de millones de dólares están mirando la plata como un activo estratégico estructuralmente desabastecido, mientras la pantalla todavía la valora como una materia prima que reacciona a los titulares del precio del petróleo? La brecha entre esas dos valoraciones es, en esencia, todo el comercio. Haz clic en el botón de me gusta si este informe te proporciona los datos que el ciclo de noticias financieras enterró esta semana. Comparte este análisis con alguien que todavía esté obteniendo su información de las mismas mesas que pasaron por alto la recaudación de Sprott, la dominancia de JP Morgan y el bloqueo de Hormuz. Suscríbete y activa la campana de notificaciones, porque el World Silver Survey 2026
Se publica mañana, 15 de abril, y estaré de vuelta tras este escritorio a las pocas horas de su publicación para desglosar cada línea de las tablas de oferta y demanda antes de que cualquier medio convencional entienda lo que las cifras significan para el metal que tienes en la mano. Escribe OG, John A. G. 2.0 en los comentarios abajo cada vez que un nuevo espectador ve esas palabras repetidas. Comprende instantáneamente que esta comunidad se construye sobre presentaciones oficiales, informes de entrega, historias de bóvedas de bancos centrales y el trabajo lento y paciente de leer fuentes primarias, nunca sobre el ruido del próximo bocado informativo de la televisión financiera. La próxima dislocación no se parecerá a la de enero. Llegará cuando aterrice el World Silver Survey mañana, cuando el bloqueo de Hormuz se resuelva o escale, y cuando el inventario registrado de COMEX cruce el umbral donde un solo ciclo de entrega pueda absorberlo por completo. Vigila los informes de entrega, los compromisos de Sprott, los anuncios del CENTCOM y el diferencial institucional. Confía en esos 4. La pantalla se pondrá al día. Invierte con lógica, nunca con ruido. OG fuera.